pueblo. ¿Por medio de quién entraron a Egipto? En la parte del verso 5, la parte B dice, y José estaba en Egipto. Tenemos que recordar que quien los invitó, quien les dio la entrada, de alguna manera, recuerden ustedes, fue José. José fue el que los recibió, los hospedó, hizo todo por ellos. ¿Qué fue lo que desencadenó la opresión en Egipto? Fueron tres cosas detonantes para que la opresión en Egipto iniciara para el pueblo de Dios. Primero, la muerte de la primera generación que entró a Egipto. ¿Sí? Segundo, el fortalecimiento como nación. Y el tercero, el surgimiento de un nuevo faraón que no conocía a José. Miren lo primero en el verso 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. El texto nos está mostrando cómo pasaron de ser privilegiados a ser oprimidos. Primero que todo empezaron, murió la generación, muere José, mueren los hermanos de José, y esa primera generación que entró ha muerto, ¿sí? Y ahí lo que nos muestra es esto. Ahora, el fortalecimiento como nación también fue otro detonante, que está en el verso 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, ¿sí? De las cosas que tenían los egipcios es que eran separatistas o exclusivos, de alguna manera no les gustaba mezclarse, y ellos empezaron a ver cómo este pueblo de Israel empezó a fortalecerse de una manera tremenda, y eso fue un detonante para que ellos quisieran impedir su crecimiento de una manera rápida como estaban surgiendo. Lo tercero es el surgimiento de un nuevo faraón que no conoció a José. En la parte del verso 8, la primera parte dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Quiero hacer un paréntesis aquí o detenerme un poco con respecto a Faraón. Cuando ustedes escuchan Faraón, Faraón no es el nombre, Faraón es un título, ¿sí? Como lo eran los Herodes en el tiempo de Jesús. Ustedes ven que era Herodes el tetrarca, Herodes Antipas, Herodes Agripa, ¿sí? Cada uno de ellos era diferente, era como una dinastía. Los faraones también eran como una dinastía. No significa que Faraón sea el nombre. Faraón es simplemente un título, ¿sí? La pregunta es, ¿quién es ese faraón? Que ahorita vamos a ver algunas probabilidades, de quién podría ser ese faraón del que se levantó que no conoció a José. Entonces, hubo por lo menos 3 faraones en el periodo que va desde el surgimiento del faraón que no conoció a José hasta el faraón que se enfrentó a Moisés. Hay 3, se creen que hay más o menos 3 generaciones o 3 faraones que pasan desde el que no conoció a José hasta el que se enfrentó con Moisés, que le tocó vivir la época de las plagas, ¿sí? Inclusive, algunos dicen que no puede decirse que este faraón que no conoció a José sea el mismo faraón que está en Éxodo capítulo 2, verso 15. Acompáñenme a leerlo. Ven que en el verso 8 estamos leyendo un faraón que no conoció a José. En el capítulo 2, verso 15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón. Este faraón que encontramos aquí se cree que es diferente al faraón que está en el capítulo 1, verso 8. Ahora, esto lo podemos deducir también, miren lo que dice Éxodo capítulo 4, verso 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián. Resulta que Faraón del 2.15 escuchó los hechos de lo que había ocurrido y quiso matar a Moisés. Moisés huyó hacia Madián y allí es donde va a conocer a su esposa Séfora, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? En el 4.19 dice, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. O sea que ese faraón también muere, y cuando Moisés se presenta en Egipto,
a dar la cara delante de Faraón en el capítulo 5. Este Faraón que encontramos en el capítulo 5 hasta la salida, ¿sí?, es totalmente diferente a este Faraón que quiso matar a Moisés y diferente al Faraón que no conoció a José. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Son como tres faraones distintos. Entonces, los faraones se conocen de alguna manera como el faraón del éxodo o el faraón de la opresión. El faraón del éxodo es el que enfrenta a Moisés, el faraón de la opresión es el que empieza a oprimir inicialmente al pueblo en el momento que él empieza a ver cómo se están multiplicando, ¿sí?, de una manera muy rápida. Ahora, existen dos opiniones en cuanto a quién fue el faraón del éxodo. La primera de estas dice que el faraón de la opresión fue Tutmosis II, y que del éxodo, o sea, Tutmosis II fue el que empezó a oprimir al pueblo, y el que le correspondió vivir lo de las plagas y la muerte del primogénito fue Amenofis II. Parece un nombre de enfermedad, pero no es así. Eso se cree que es del 1450 al 1420. Entonces la segunda sostiene que fue Ramsés II el que oprimió al pueblo, y del éxodo, o sea, el que le correspondió ver la salida del pueblo de Dios fue Merneptah. Bueno, lo importante, más que todo eso, siempre me gusta darles como un poco la historia y todo, pero esto no tiene nada espiritual. Lo que sí sabemos es que los faraones eran malos, su carácter era malo, pero vemos una diferencia con ese que le correspondió a José, porque había un plan, y recuerden ustedes que el plan era divino, era que José se adelantara para alimentar al pueblo y que no pereciera de hambre. Entonces ese faraón que no nos dicen su nombre, el que conoció José y que vio entrar a la nación de Israel como 70 judíos o 70 hebreos en ese momento, fue un hombre benévolo, ¿no? Fue un hombre usado por Dios para bendecir al pueblo. No podemos decir que era un hombre que se convirtió o algo así, pero fue un hombre benévolo. Y en la historia de la Biblia encontramos hombres sanguinarios, hombres perversos, pero que Dios utilizó para bendecir a su pueblo. Y eso es bien interesante tenerlo en cuenta. Entonces, noten aquí algo. ¿Cómo fueron los detalles de la opresión? Que es la segunda parte de nuestro estudio. Y la primera parte es ver cómo de los 70 con privilegio pasaron a ser un pueblo oprimido. ¿Cómo ocurrió esto? Vamos a ver los detalles. Verso 8, la parte B, 9 en adelante, dice: y dijo a su pueblo, o sea, si fue la primera, se cree que fue Tutmosis, o si no, Ramsés II, Tutmosis II o Ramsés II, dijo esas palabras: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Muy importante. ¿Qué era lo que podía pasar políticamente? Lo que estaba ocurriendo. Egipto era la potencia mundial, sí, pero tenían amenazas de guerra. Y ustedes saben que cuando peleaban, cuando guerreaban en el tiempo antiguo, la forma de mostrar quién era el que mandaba, quién era la potencia, era a través de enfrentamiento, y el que ganara era el que iba a quedar. Este hombre faraón hace un razonamiento sabio, podríamos decir un razonamiento obvio, mejor que sabio. Un razonamiento obvio donde dice, bueno, tenemos a estos hebreos de esclavos, en el momento que nos ataquen, esta gente es mucha, no sea que se unen con los que nos están atacando y perdamos a nuestros esclavos y también nosotros dejemos de ser quien somos.
Lo interesante es que los egipcios eran famosos por su infamia y por su orgullo, y se creían superiores, ¿sí? Racialmente hacia los demás. Es posible que algunos puedan ver esto que el faraón está diciendo aquí como estos detalles de opresión, como una batalla de razas de los egipcios y de los semitas, que eran el pueblo hebreo. Sí, se creen que los egipcios salieron de... ¿Se acuerdan que eso es muy importante tenerlo en cuenta? Acuérdense que toda la población de los seres humanos salieron ¿de dónde? Después de Noé. De Noé salen Cam, Sem y Jafet, que es lo que salen los semitas, los jafetitas y los camitas. ¿Sí o no? Y se creen que los de Cam fueron los que fueron los egipcios, ¿sí? Y tenían problema por así decirlo, se creían superiores y no querían mezclarse. Entonces, de alguna manera este hombre empieza a oprimirlos, pero lo que quiero que veamos es que muchas veces cuando podemos leerlo, algunos podrían pensar que eso es una guerra únicamente o podrían verlo como una guerra racial. De hecho, es incorrecto decir que entre los seres humanos nos veamos como razas, ¿sí? Porque esa fue la idea que tomó Hitler para destruir a los judíos, tomando que los judíos eran de una raza menor, ¿sí? De hecho, la idea de las razas viene desde la evolución o desde Federico Nietzsche, que fue uno de los que más influenció a Hitler. ¿Y qué es lo que habla de las razas? Las razas hablan de, hay una raza superior y hay una raza inferior, y la raza superior o raza pura debe prevalecer sobre la raza inferior, y la raza inferior debe morir. Y ahí es donde encontramos a locos como Hitler, matando una cantidad mató a judíos, pero mató también a una cantidad de población afrodescendiente. Entonces es tremendo como cuando hablamos, no podemos mirar a los hombres a través de una raza, porque todos somos un mismo género. Lo que sí podríamos ver es culturalmente, ¿sí? Estas personas viven acá, estas personas viven acá y culturalmente hacen esto o aquello. Pero ese nombre de razas es bien delicado cuando lo vemos. Entonces, yo lo que quiero que veamos aquí en este pasaje es que más que una guerra de razas que algunos podrían llamar, realmente estamos viendo es una guerra espiritual de Faraón, que representa al diablo, Egipto representa al mundo, oprimiendo al pueblo de Dios, haciendo una guerra espiritual, como hoy día lo podemos ver, el mundo atacando a los hijos de Dios, el mundo queriendo burlar y oprimir al pueblo de Dios. Es algo interesante que debemos tener en cuenta. Ahora, este faraón estaba preocupado al ver el crecimiento de la población de los israelitas y previendo una sublevación de parte de ellos, actuó en su sabiduría. Pero noten algo, hay un pasaje de la Biblia que nos habla de esta clase de sabiduría y está en Santiago capítulo 3, verso 14, y quiero que me acompañen allí a leerlo. Santiago 3, 14. ¿Están allí? Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Realmente lo que él estaba viendo es que el pueblo de Israel se estaba fortaleciendo y sintió en cierta parte temor de ellos y bueno, de todo lo que pudo haber pasado, y actuó en su sabiduría. Lo que quiero que veamos es cómo describe Santiago la sabiduría del hombre. Es animal, es terrenal, animal y diabólica. Y si ustedes se dan cuenta, esta fue la sabiduría que vino sobre Faraón. Fue terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo podemos saber que fue animal y diabólica?
por lo que empezó a hacer para tratar de detener el crecimiento del pueblo de Dios. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a mandar a que todo varón, todo niño que nacía varón tenía que morir, tenían que matarlo. ¿No les parece a ustedes que es una obra diabólica? Absolutamente, una obra diabólica. Entonces, cuando estemos enfrentando un problema, aquí hay una aplicación. Faraón estaba enfrentando un problema, ¿sí? Una posible sublevación más adelante. Él estaba enfrentando un problema. ¿Pero qué hizo? Trató de traer la solución basado en su sabiduría humana, que es terrenal, animal y diabólica. Y como aplicación es que cuando nosotros estemos enfrentando un problema, así enfrentan los problemas los que no tienen el Espíritu Santo. Pero nosotros, ¿cómo deberíamos de enfrentar los problemas? ¿Cómo enfrentan los problemas hoy día la gente del mundo? ¿Sí? Siempre recuerdo esa canción de La Gota Fría, ¿no? Dice, ¿me lleva él o me lo llevo yo para que se acabe la vaina? ¿Sí? Entonces, o me mata o lo mato, pero esto se acaba. Y esa es la sabiduría del diablo, la sabiduría del mundo. Me encantaba ayer que Martín compartía acerca de los hombres, de cómo él tuvo una situación con una persona y dice que lo tuvo a 50 metros y se acercó hacia esa persona a cantarle la tabla, como decimos nosotros, a enfrentar a esa persona, porque esa persona había faltado, esa persona había hecho algo indebido, pero Martín nos contaba cómo el Señor, mientras él más se acercaba a ese hombre, inmediatamente Dios transformó, él estaba lleno de rabia en ese momento y en su carne iba a ir a atacar, iba a arreglar un problema. ¿Cómo? En su sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica. Ayer los hombres nos burlábamos o alguien decía de una manera jocosa que como él vio que el hombre era tan grandote, eso fue instinto de conservación, ¿no? El que ya dijo, no voy a hacer. Pero aún el Espíritu Santo nos da instinto de conservación y es real, porque nos ayuda a arreglar las situaciones y nos cuenta cómo, Martín nos decía en ese momento, cómo Dios lo usó para coger a ese hombre y de una manera, en cuestión de segundos, él cambió su actitud, se encontró con el hombre, le habló con unas palabras totalmente diferentes, tuvo misericordia de él, a plenas 12 del día, en pleno parque de Jamundí, donde todo está lleno, pudo orar por ese hombre, un hombre que tenía una deuda con él, un hombre que se ha portado de una manera no correcta, pero Dios pudo traer esa sabiduría a Martín en ese momento. ¿Y cómo debemos de trabajar nosotros los problemas? ¿No les ha pasado a ustedes que a veces uno llega a algo y lo toca, inmediatamente dice, no, esto ya no me aguanto más? Y no, en el camino uno quiere ir a arreglar y uno va pensando todo lo que le va a ir a decir a la persona, pero el Señor viene y lo transforma a uno y le dice, no está bien lo que vas a hacer, no está bien lo que vas a decir, te está diciendo, estás actuando terrenal, animal y diabólicamente, estás actuando bajo tus instintos. Y como creyentes tenemos que marcar una diferencia. ¿Cómo debemos de arreglar nuestras situaciones los creyentes? Miren el verso 17 de Santiago 3. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Notan? ¿Cómo podemos arreglar una situación que no estamos de acuerdo, que estamos viviendo una situación adversa? Con pureza, ¿sí? Primero puro. Pero miren aquí, Martín, lo que tú decías ayer, pacífica. Con conflicto no voy a ganar nada. Con conflicto voy a destruir a alguien o me va a destruir. Pacífico. Pero también dice amable, benigno, o sea, bueno. Lleno de misericordia, Martín. Martín de lo que debió haber hecho era haber golpeado a esa persona por lo que le hizo. Y lo merecía, pero misericordia es no dar lo que esa persona merece. Esa persona merece que Martín le hubiera mandado abogados o policía o lo que fuera y le hubiera ultrajado, pero actuó con misericordia. Mira, Martín, aquí está viendo cómo lo que tú decías ayer ilustrado, cómo vino de un momento, por reacción, por reflejo, vino la sabiduría terrenal, animal y diabólica como la que tuvo Faraón. Y como un momento a otro, por el Espíritu Santo que está en nosotros, nos redarguye, inmediatamente nos dice, así no es. Debe ser amable, pacífico, benigno, ¿sí?
lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Me encanta porque esto ilustra perfectamente lo que veíamos ayer. Y Martín decía, y yo pude perdonar a esa persona de corazón. Aquí dice sin incertidumbre, sin incertidumbre. O sea que no hay campo de duda de que esa persona fue perdonada de mi parte. O sea, no hay un espacio de duda que esa persona diga, bueno, cuando él oró por mí, al fin y al cabo, ¿qué? O sea, ¿cómo quedamos? ¿Sí? Que esa persona puede sentir realmente que quedamos en paz, que quedamos bien, que lo bendije y que quedamos, Martín decía, que le decía a este hombre, ¿sabe qué coloque allí? No me debe absolutamente nada, quedamos en cero. Esa es misericordia, sin incertidumbre, con buenos frutos, ni hipocresía. No es un perdón de dientes para afuera, sino un perdón de corazón. Y creo que esa sabiduría la necesitamos todos, porque si actuamos para arreglar problemas como lo hizo Faraón, ya sabemos lo que ocurrió. Ese Faraón encendió, ojo aquí porque aquí hay otra aplicación. Recuerden, ¿qué hizo Dios con el Faraón que bendijo a su pueblo? Que fue a José, lo multiplicó y lo salvó de la hambruna y pudo ser la potencia mundial. Todo el mundo venía a comprar a ellos. Eran los únicos que tenían comida en el mundo. Y eso fue parte de la bendición de la forma en que Faraón trató a su hijo. Pero miren aquí este Faraón que probablemente fue este que hablamos, cualquiera de los 2 segundos, pero desencadenó una persecución, desencadenó una guerra, una opresión, que terminó llevando del bulto, ¿quién? Otro Faraón por allá, que fue el que continuó con todo esto. ¿Sí? Entonces noten aquí cómo nosotros también podemos, de la manera en que actuemos con la sabiduría de Dios, podemos bendecir a nuestras generaciones, pero si actuamos bajo la sabiduría del mundo, que es terrenal, animal y diabólica, podemos afectar aún a nuestras familias. Miren, cuando yo voy a la cárcel a visitar a la gente en la cárcel, cuando vamos a la cárcel de mujeres, uno ve mujeres, uno cree que la gente de la cárcel es gente extraterrestre. O sea, es el concepto cuando uno habla de la cárcel y alguien que nunca ha ido a la cárcel, lo primero que piensa es que es gente extraterrestre. Pero ¿saben algo? Es gente común y corriente y quizá con mejor apariencia que cualquiera de nosotros. Y usted puede ver mujeres con excelente apariencia, hombres que, o sea, pero ¿qué ocurrió con ellos? Que un día actuaron bajo la sabiduría del mundo. Y esa sabiduría los alcanzó. Esa reacción terrenal, animal y diabólica los alcanzó. Y hoy están pagando lo que afortunadamente, gracias a Dios, quizá nosotros deberíamos estar en el lugar de ellos, pero Dios por su misericordia nos ha guardado. Pero definitivamente podemos ver cómo el Señor quiere que nosotros vivamos bajo la sabiduría de lo alto, que es pura, pacífica, amable. Muy importante. ¿Qué más fueron los detalles? Otra cosa muy especial que quiero que recuerden, que vivimos en nuestro mundo actual, ¿saben algo? Esta forma, ahora, los judíos no estaban pensando en reproducirse de esa manera para levantarse de la opresión. Lo que los judíos estaban tratando, o los hebreos estaban haciendo, era obedeciendo a lo que el Señor había dicho. Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿saben algo? Los musulmanes, una de las claves que tienen los musulmanes, el pueblo musulmán hoy en día, basados en voces de algunos de sus líderes, es cómo poder dominar el mundo bajo la religión musulmana, bajo el islamismo, sin necesidad de armas, sin necesidad de bombas, sin necesidad de formar una guerra. ¿Y saben cuál es la forma? Por la sobrepoblación, multiplicándose. Y si ustedes se dan cuenta, los países de Norteamérica, Europa, muchos de ellos, lo que tienen es el índice de natalidad supremamente bajo, que no llegan
siquiera al índice normal para que ellos puedan, para que la población se mantenga, o sea, para que los franceses se mantengan, para que los canadienses se mantengan, necesitan 1.7 hijos por pareja, para que la nación pueda, o los canadienses puedan mantenerse como tal. Pero ¿saben qué hace? No tiene, es 1.7, o sea, como decir un hijo y medio, o sea, ¿cómo puede tener un hijo y medio? Es una estadística, lógicamente, que entre dos parejas, ¿sí? Tienen 3 hijos, entonces, lógicamente, uno tuvo un hijo y el otro tuvo 2 hijos, no significa que uno va a tener medio hijo, ¿no? Eso es imposible, son estadísticas. Pero los musulmanes lo que tratan de alguna manera es sobrepoblarse, y ustedes se dan cuenta cómo tenemos mundo o población musulmana dentro de Colombia, aún en Sudamérica, Norteamérica está lleno de islamismo. Imaginen que cuando había existido un presidente musulmán en una nación que de constitución política es creyente, son cristianos, donde las leyes, cuando establecieron las leyes de Estados Unidos, la mayoría del Congreso, todos eran cristianos activos, no cristianos pasivos, líderes de iglesia, ancianos. Y en el dólar, ¿qué es la frase que sale en el dólar? En Dios confiamos. Tremendo, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy en día? Hay mayor población musulmana que población norteamericana, y eso está marcando de una manera tremenda. Entonces es una forma de dominar el mundo sin necesidad de las armas. Miren el verso 11, nos dice allí de Éxodo capítulo 1. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. Quiero que vean detalladamente cómo oprimieron el pueblo de Dios, con tributos, con molestia, con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Lo interesante es que Pitón y Ramasés quedaban en la zona de Gosén, que es como la parte nororiental. Ustedes saben dónde está Egipto, ¿no? Egipto está en la parte, si ustedes tienen el mapa, recuerden, Egipto está hacia el lado suroriente de Israel, bien abajo hacia el lado de acá, ¿no? Y, o sea que están al noroccidente, no, están al suroccidente, y están al nororiente, o sea, al lado de acá de África, ¿sí? África está acá y ellos están en la parte de acá arribita. Bien arriba estaba una zona que era una zona muy rica, se llamaba la zona de Gosén, allí donde quedaban Pitón y Ramasés. Lo interesante era que eran ciudades de almacenaje para sus dioses. Recuerden que los egipcios eran politeístas, ¿sí? Y panteístas también, y en medio de todo esto estaban oprimiendo al pueblo de una manera tal que estaban haciendo trabajar al pueblo de Dios para almacenar comidas para dioses diferentes al Dios de Israel. Tremendo, ¿no? Una opresión tremenda. O sea que estamos viendo toda una obra y una batalla espiritual. No era simplemente una opresión sencillamente, era una guerra espiritual. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El verso 12 nos da un pero precioso aquí. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Sí? La primera motivación era esclavizarlos para que no se multiplicaran. Pero ¿qué dice? La estrategia no funcionó, iba en contra de toda lógica. Vemos aquí la mano de Dios obrando de una manera espectacular y providencial. En la debilidad de los hebreos, Dios los multiplicó y les dio crecimiento. La multiplicación en medio de las pruebas es un principio que se ve en toda la Biblia. En el pueblo, en la nación de Dios, en la iglesia de Dios y en el Hijo de Dios. ¿Sabían algo? Es un principio. Cada vez que se oprime un hijo de Dios, cada vez que se trata de destruir al pueblo de Dios, lo que ocurre
es totalmente lo contrario. Vemos el ejemplo aquí. Quisieron oprimirlos. Una manera inteligente en que el faraón quiso oprimirlos es a mayor trabajo, noten lo que está pasando, a mayor trabajo, que lleguen cansados, rendidos, era una forma de que ellos no se multiplicaran. Era una manera lógica que iba a ocurrir, pero una manera providencial, y solo por la mano de Dios, este pueblo crecía. Era Dios haciéndolo. En la iglesia de Dios, acompáñenme a Hechos capítulo 8, verso 4. Y en los hijos de Dios también se ve. Entonces, en la nación, en la iglesia y en sus hijos, en nosotros como creyentes. ¿Estamos? Dice allí el verso de Hechos 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿De qué nos dice el contexto? ¿Se acuerdan ustedes que Saulo de Tarso empezó a perseguir a la iglesia? Y dice que entre más los perseguía, entre más los oprimía, ¿qué ocurrió? Milagrosamente lo que ocurrió es que entre más los oprimían, más se multiplicaba la iglesia, porque lo que hicieron es que ya no estaban en una sola ciudad, sino que se dispersaron por muchas ciudades, y es así como hoy en Sudamérica tenemos iglesia. Increíble, ¿no? Maravilloso. A mayor opresión, mayor multiplicación, mayor bendición. Son de las bondades de Dios sobre sus hijos. Pero también al Hijo de Dios, cuando más oprimido es, cuando más atribulado es, más crecimiento hay para él. No solamente para la nación, no solamente para la iglesia, sino para nosotros como hijos. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4. Hermanos míos, Santiago 1, verso 2 al 4, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así como creció la nación, creció la iglesia, también nosotros crecemos cuando tenemos pruebas. Es la Biblia la que nos dice esto. Así como los hebreos produjeron temor a los egipcios, también es otra aplicación. Así nos van a observar el mundo cuando estamos en las pruebas para ver cómo actuamos. ¿Qué nos dice allí el pasaje de Éxodo capítulo 1 en el verso 12? Dice, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Por qué temían? Porque ellos los oprimían y lo que veían era cómo se multiplicaban. Y entonces así mismo ocurre en nuestros días. Muchos, gente del mundo viene y oprime, pone zancadilla, hace mal al Hijo de Dios. Y está mirando cuál es la reacción del Hijo de Dios. Está mirando qué es lo que pasa cuando yo hago, qué es lo que debería pasar. Si le acabo de hacer algo para que él presente el informe y le vaya mal con el jefe. Y él está ahí esperando. Y cuando sale el cristiano con una sonrisa. Y dice, ¿qué pasó? Yo hice un plan aquí para destruir a este hombre. Pero es Dios bendiciendo de una manera sobrenatural. Y quizá en algunas veces puede funcionar, y hay opresión y hay dolor, pero aquí vamos a encontrar algo especial que se cumple. Porque también quisieron oprimirlos con dureza. Miren allí el verso 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Saben qué significa esto? Los egipcios intentaron todo lo posible a través de la esclavitud cruel, pero aquí se cumplió una profecía que está en Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más les hacían, más bendecidos eran. ¿Sí? La maldad de los egipcios podría perjudicar a los hijos de Israel, pero nunca pudo derrotar el plan de Dios para ellos. ¿Cuál era el plan de Dios para ellos?
¿Quién me dice cuál era el plan de Dios para ellos? Que estamos viendo dentro del propósito del Éxodo. Es mostrarnos una nación que entraron pequeños hasta ser ¿qué? ¿Cuál es el plan de Dios para ellos? Convertirlos en una gran nación. Sí, acuérdate que le dijo a Abraham, la promesa está en Abraham. Claro, el plan de Dios no era unos esclavos, pero el plan de Dios era mucho más que libertarlos, era traerles libertad, pero hacer de ellos la nación escogida de Dios, una gran nación. Entonces, ¿qué querían hacer? ¿Qué quería hacer Faraón? Guiado lógicamente por Satanás, que quiere ir en contra de los planes de Dios. Él dijo, los oprimo, los acabo, los destruyo. Mira lo tremendo, quería acabar con los hijos. Vamos a ver por qué con los varones y no con las mujeres. Si hubiera querido acabar con todos, ¿por qué no acabar con las mujeres también? Y era porque ahí lo que pasaba era que los hombres perdían de alguna manera su nacionalidad si su padre era un egipcio, ¿sí? Entonces no había problema si las mujeres quedaban. Entonces era algo fuerte lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros? La maldad del mundo podría atribularnos por poco tiempo, pero nunca podrá derrotar el plan de Dios para nosotros. Como hijos debemos recordarlo. ¿Sí? Noten que no paraba allí, no solamente dura opresión. Este verso 14, miren lo que contiene, verso 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Noten qué hicieron. Amargar, dolor, dureza. Amargar con dura servidumbre. En hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio, al cual los obligaron con rigor. Dureza, rigor, amargura. ¿Pero qué ocurría? Mayor opresión, mayor dureza, mayor rigor, mayor bendición en el pueblo de Dios. Se cree que esto al ocurrir de los versos 14 al 15 hay aproximadamente 25 años de historia. Sigue el verso 15. No solamente paró allí, sino que ocurrió la muerte de todo recién nacido de sexo masculino. Verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, que significa hermosa, y la otra Fua, que significa espléndida. Y les dijo, ahí tienen dos nombres para las niñas, Gabriel, Fua o Cifra, hermosa o espléndida. ¿Sí? Eran quizás las que daban el reporte a Faraón, esas mujeres, ¿no? Cuando asistáis en las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Esa fue la orden, pero aquí vemos la protección de Dios, que es el tercer punto, ¿no? ¿Cómo pasó la nación de ser un pueblo de privilegio a la opresión? Los detalles de esa opresión, dureza, servidumbre, ¿sí? Trabajo arduo, rigor, y aún matar a los niños varones que estaban naciendo. Y aquí vemos la protección de Dios a su pueblo en medio de la opresión, usando las personas que menos imaginarían. Verso 17. Pero las parteras temieron a Dios. ¿Quiénes eran las parteras? ¿Las que trabajaban por ratos? No, las que recibían los niños. Las parteras son prácticamente las mujeres que atendían los partos en la época, ¿sí? Dice aquí, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino preservaron la vida de los niños. La sabiduría de Faraón lo llevó a ir en contra de Dios, y ya conocemos cuál fue su triste final, ¿sí? Pero también encontramos a unas mujeres que ejercieron el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Ahí nos dice el verso 17, el temor a Dios, para completar, ¿no? Entonces, el temor a Dios, dice ahí que fueron bendecidas por Dios. La sabiduría del mundo no solamente es insensatez para con Dios, ya lo vimos, terrenal, animal y diabólico, sino que lleva al hombre a una necedad y perdición. Pero la sabiduría de Dios nos lleva a obedecerle y no querer desagradarle, y tiene una recompensa. Y vamos a ver que esas mujeres tuvieron esa recompensa. Miren esa recompensa. Las parteras fueron bendecidas por Dios. Verso 18 al 21, ya estamos terminando. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto?
que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hay un gran dilema sobre este tema, ¿no? Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, las parteras están diciendo quizá una medio verdad que es una completa mentira. Hemos estado aprendiendo que una medio verdad se convierte en una completa mentira. ¿Por qué Dios bendice a estas mujeres a pesar de que han dicho una mentira? ¿Podemos hacer doctrina de la mentira cuando todo el contexto de la Biblia nos habla de que mentir es incorrecto, de cómo Dios ajustició a Ananías y Zafira cuando quisieron mentirle a Pedro, y dice que no han mentido a los hombres sino que han mentido a Dios? Cuando la mentira, dice que Dios aborrece los labios mentirosos en Proverbios. O sea, entonces algunos que quieren buscar zancadilla o quieren buscar la palabra para justificar su pecado, quieren coger estas porciones de la Biblia para salirse con la suya y vivir bajo la mentira. Pero si ustedes se dan cuenta, el tema aquí no es la mentira, aquí el tema es el temor a Dios, y aquí hay un tema más relevante aún, Hechos 5:29. ¿A quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Dice Hechos 5:29, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces cuando los hombres me piden algo que va en contra de Dios, no, señor, yo primero obedezco a Dios antes que los hombres. Eso fue lo que hicieron estas parteras, y por eso fueron bendecidas. Miren, el verso 21 nos da la razón, dice: y por haber las parteras, no dice aquí, y por haber las parteras mentido a Faraón, sino que dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Porque no se trata de los hombres, sino de Dios. Se trata de lo que ellas pusieron en prioridad. Y noten, son unas mujeres que no son de la tribu no son del pueblo de Dios. Pero todo hombre, toda mujer que teme a Dios, hay bendición para ellos. ¿Sí? Entonces, Dios prosperó a sus familias. ¿Y saben por qué? Porque el temor de Dios afecta nuestra moral. ¿Cómo afectó la moral de estas mujeres? Si la ley no existía aún y no existía todavía de los 10 mandamientos, no matarás. ¿Cómo afectó su moral? Aunque no estaba la ley del no matarás, sí había una tradición oral de los judíos o del pueblo de los hebreos. ¿Se acuerdan ustedes? En Génesis 9 lo vimos, que está avalando de alguna manera, la pena de muerte, cuando Dios le dice a Moisés que el hombre que derrame sangre inocente, su vida será la paga de esa sangre. ¿Sí? Entonces quizás esas mujeres no sabían que la Biblia decía no matarás, pero dos cosas le hablaban del testimonio de Dios. Una, la tradición oral, y la segunda, lo que dice Romanos capítulo 2, cuando nos dice que los gentiles hacen por naturaleza lo que está bien delante de los ojos de Dios. ¿Qué había en ellos? Una conciencia de saber que la orden de Faraón era una orden incorrecta, que era matar a un niño, y en su conciencia y quizá en la tradición habían escuchado de que era algo incorrecto. ¿Y qué dijeron ellas? No lo vamos a hacer, tememos a Dios. Dos mujeres que dicen eso. Entonces puede ser que ellas sí dijeron una verdad a medias. ¿En qué aspecto? Que lo que hicieron de alguna manera era decirle a las parteras: hey, hagamos algo. Como estas mujeres judías, estas mujeres hebreas son tan fuertes, porque realmente lo eran. El texto nos deja pensar que lo eran, porque nos dice que entre más los oprimían, tenían todas las condiciones para no reproducirse, y se reproducían. ¿Sí? Entonces lo que hacían ellas era detener, quizá estas mujeres, Fúa, y la otra, ¿cómo se llama? Cifra y Fúa, muy bien.
entre Cifra y Fúa, quizá fueron las que transmitieron a las otras partes y le dijeron, hey, cuando las llamen para el tema de un nacimiento, no se apresuren, sino que lleguemos tarde, para que de esa manera no tengamos que hacer todo esto. Y quizá ese era el reporte que estaban dando al faraón. No lo sabemos realmente, pero yo creo que en nuestro corazón debemos enfocarnos en que el texto nos dice que ellas fueron bendecidas no por mentir. Porque algunos podrían decir, entonces el fin justifica los medios, pastor. Pues la Biblia me dice que yo no debo mentir y es lo que yo debo hacer. Aquí nos da una excepción a la regla y yo no puedo hacer de la regla la excepción. Y vivir bajo la regla, vivir bajo la excepción, sino que yo tengo que vivir bajo la regla. Y Dios en su misericordia, Él es Dios. Y aquí el tema nos dice es cómo ellas, por temor a Dios, hicieron todo esto. Por temor a Dios, no temor al hombre. Porque si hubieran temido al hombre, lo que deberían haber hecho es correr y hacer lo que el hombre había dicho. Pero temieron a Dios. Y eso es lo digno de honrar este pasaje. Y aquí encontramos cómo Dios usó a las personas que menos podemos imaginarnos. Dios usó a unas parteras que no eran del pueblo de Dios para protección de su pueblo. Tremendo, ¿no? Entonces vemos cómo el pueblo pasó de privilegio a ser oprimido, cómo el ser oprimidos vino con una bendición, los detalles de esa opresión, pero vino acompañado de la bendición. Y también vemos cómo hay una protección de Dios a su pueblo. Verso 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Y el próximo capítulo nos encontramos con el nacimiento de un hombre llamado como Moisés. ¿Qué significa? Muy bien, ya lo sabemos, entonces vamos a ir con el capítulo 3. No, mentira, vamos a hacer el capítulo 2 y vamos a encontrar la esencia de ese capítulo. Sí, vamos a ver cómo Dios sigue obrando de una manera especial. Porque ¿quién podrá ir en contra del plan de Dios? ¿Quién podrá ir en contra del plan de Dios? Recuerden, en la historia de la humanidad, los intentos por raer, por destruir al pueblo hebreo, ha sido muchos intentos. En la Biblia, en la historia, nos dicen de esos intentos. ¿Qué ha conseguido el hombre con esto? No ha conseguido sino que Israel cada vez sea más fuerte. Yo les contaba a ustedes en la clase que hemos visto de Marcos, de cómo, si ustedes pueden encontrar las últimas guerras que libró Israel, con pueblos que querían destruirlos y desaparecerlos del mapa, lo que hicieron de una manera milagrosa. No se entiende cómo Israel podría en esas guerras librar esas batallas con victoria y ganando más territorio, de una manera solamente divina, porque es el plan de Dios. Amén. Entonces nosotros somos parte del plan de Dios como hijos de Dios. Recuerden, como nación, como iglesia y como hijos. Entre mayor opresión, entre mayor persecución, mayor bendición para nosotros. Jesús lo dijo, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? 3 veces feliz, dichosos. Y ayer hablábamos con los hombres y decíamos, ¿dónde está la dicha de que tú llegues a un grupo y se te burlen porque eres cristiano? O sea, ¿quién le encuentra dicha a eso? ¿Quién le encuentra a un fresquito en su corazón que se ha oprimido en el trabajo porque simplemente es cristiano y no se presta para hacer las marrullas que en el trabajo se puedan hacer? ¿En dónde está la bienaventuranza que el Señor dice? Puede ser que no esté visible, algunas veces es visible, pero otras veces puede ser que aquí suframos, pero esta tribulación momentánea no se comparará con el eterno peso de gloria que vendrá a aquellos que temamos a Dios y nos mantengamos firmes, sin fluctuar hasta el final. Amén. Entonces somos bienaventurados, tenemos que seguir dando esa buena batalla. Es nuestro primer servicio aquí en ese espacio y bueno, seguiremos adecuando más y más para ver cómo el Señor y qué el Señor quiere hacer por nosotros. Oren por nosotros para que los que estamos ahí trabajando toda la semana podamos hacerlo en amor y cada vez para tener algo más especial como iglesia.
Amén. Padre, te damos gracias en esta noche y quiero bendecirte porque nos has hablado a través de este capítulo, Dios, cómo la sabiduría humana es terrenal, animal, diabólica, y nos exhortas a caminar en tu sabiduría, que es de lo alto, que es apacible, buena, que es generosa, llena de misericordia. Dios, danos de tu sabiduría, porque la necesitamos para enfrentar este mundo caído, perverso, que a veces nos saca, nos trata de sacar de nuestro lineamiento, nos trata de sacar de tus parámetros, Señor, y queremos ser sometidos, queremos rendirnos ante tu Santo Espíritu y no vivir bajo nuestras reacciones, vivir bajo nuestros deseos, vivir bajo nuestros planes, sino vivir bajo tu voluntad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por bendecirnos, por tenernos aquí reunidos, y ayúdanos a recordar, Señor, que a mayor opresión, mayor bendición, cuando es por tu causa, Señor, cuando es por tu causa, no cuando vivimos como malhechores, sino cuando nos tratan como malhechores, siendo justos, siendo correctos, siendo íntegros, Padre. Gracias por esta noche. Ayúdanos a vivir para ti, a confiar en ti y a perseverar, Señor. Que esta historia de tu palabra, que esa historia real, pueda alimentarnos, pueda fortalecernos en los momentos de pruebas y ver cómo tú, Señor, nos sostienes en medio de las pruebas, cómo tú no duermes en medio de una prueba, sino que estás ahí con nosotros fortaleciéndonos y haciendo una obra maravillosa. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. En el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo te he orado y te doy muchas gracias. Amén y amén. Bueno.